Ya. Primera pregunta entonces. Si la frecuencia es de 10 Hz y la velocidad es de 20 metros por segundo, el valor de la longitud de onda y el periodo respectivamente es. Ya. Acá, ¿cierto? Nosotros teníamos que recordar, ¿ya? Acá nosotros teníamos que recordar, ¿cierto? Teníamos que recordar dos ecuaciones sumamente importantes, ¿ya? Teníamos que recordar dos ecuaciones sumamente importantes, ¿cierto? Y esas ecuaciones era, ¿cierto? Esta de velocidad. Velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿ya? Esa era una de las ecuaciones, bueno, acá las tenemos, ¿cierto? Entonces, esta ecuación que está acá, yo la voy a marcar. Esta ecuación que está acá, ¿cierto? Esta. Velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia, y esta que está acá también. Frecuencia es igual a 1 partido en el periodo, ¿ya? O lo mismo decir, ¿cierto? Frecuencia por periodo va a ser igual a 1. Estas dos ecuaciones, chiquillos, nos van a servir para desarrollar los ejercicios, ¿ya? Entonces, vamos a ir a nuestros ejercicios. Ahora sí que sí, vamos a nuestros ejercicios, ¿cierto? Y recordando esos dos ejercicios, ¿ya? Recordando, ¿cierto? Esa ecuación, que velocidad es igual. Longitud de onda lo voy a poner, en vez de hacerlo con lambda, le voy a poner una L, ¿ya? Es igual, ¿cierto? A L por T, ya que es el tiempo. O sea, perdón, frecuencia. Ahí. Ahí sí. ¿Ya? Bien. Es que justo vi el periodo de arriba y me confundí. Y hasta ahora mi cerebro está apagado. ¿Sí? Ya. Entonces, si me dan la frecuencia y me dan la velocidad, ¿cierto? Yo puedo determinar la longitud de onda. ¿Sí? Entonces acá me dice, ¿cierto? Que la velocidad es igual a 20, ¿ya? Que la longitud de onda la tengo que determinar, así que va a ser mi incógnita, ¿cierto? Por la frecuencia. En este caso, ¿cierto? Mi frecuencia es 10 Hz. Por lo tanto, ¿cierto? Mi longitud de onda, ese 10 va a pasar al otro lado dividiendo, ¿cierto? Por lo tanto, me va a quedar igual a 2. 2 es igual a la longitud de onda. ¿Ok? 2 es igual a la longitud de onda. En el caso, ¿cierto? Del periodo, en el caso del periodo tenemos lo siguiente. Sabemos que frecuencia por periodo va a ser igual a 1, ¿cierto? Frecuencia por periodo va a ser igual a 1. Por lo tanto, ¿cierto? Si frecuencia es 10 por el periodo, ¿cierto? Que no sé lo que estoy buscando. Entonces, ¿cuánto va a ser el periodo? ¿Cuánto va a ser el periodo? Ese 10 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo, ¿cierto? Entonces me va a quedar 1 dividido 10. Por lo tanto, el periodo va a ser igual a 0.1 segundo. ¿Ya? Ah, y acá la longitud de onda va a ser en metros. ¿Ya? Me faltó el... ¿Ok? Por lo tanto, la longitud de onda va a ser 2 metros y el periodo va a ser 0,1 segundo. ¿Qué alternativa sería esa? 2 metros y 0,1 segundo. Chiquillos. La E. ¿Cómo va a ser la E? Max, vaya a lavarse la carita. Muy bien Cami, muy bien Luis. Y ya estiro que el Max está durmiendo. Ya. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio, ¿ya? El siguiente ejercicio, fíjense que es muy parecido, ¿ya? Acá en este caso, a mí ahora me dan la longitud de onda y me dan la velocidad.
Entonces me piden determinar la frecuencia y el periodo. Entonces, ¿cuánto sería, cierto? ¿Cuánto sería la frecuencia y el periodo? ¿Cuánto nos da la frecuencia y el periodo? Recuerden que ustedes tienen que irlo desarrollando. Yo hice el primer ejemplo, ahora ustedes tienen que desarrollar esto. ¿Ya? Chicos, chicas. Recuerden que son 15 preguntas. Yo quiero verlas todas hoy día porque no tenemos más tiempo. Entonces, si pueden desarrollar rápido los ejercicios, se los agradecería. Para que alcancemos a ver todo. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta? Ya, la Sofía dice la D. Ya, alguien dice por ahí la B. Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, bajo, ¿cierto? La misma, ocupando las mismas ecuaciones, sabemos que velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. En este caso, la longitud de onda es 2. Por la frecuencia, que es lo que yo estoy buscando, y me dan la velocidad, que es 4. ¿Cierto? Entonces, la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia va a ser igual a 2, ¿cierto? 2 Hz. Ya. Y tenemos que sacar también el periodo. ¿Ok? Por lo tanto, si frecuencia por periodo, ¿cierto? Si frecuencia por periodo es igual a 1, y yo sé que frecuencia en este caso es 2 por el periodo, va a ser igual a 1, por lo tanto, el periodo, ¿cierto? Va a ser igual a 1 medio. ¿Sí? Va a ser igual a... ay, va a ser igual a 1 medio. ¿Ya? 1 medio. Por lo tanto, acá respectivamente la frecuencia y el periodo van a ser 2 y 0,5 segundos. ¿Ok? 2 y 0,5 segundos, ¿cierto? Sería la alternativa, la D. ¿Quién dijo la D? La D. La Sofi. Ya. Y vamos con el último ejercicio. Dice, si la longitud de onda es de 2 metros y la frecuencia 5 Hz, el valor del periodo y la velocidad respectivamente. ¿Cuánto les da? Si la longitud de onda es de 2 metros y la frecuencia es de 5 Hz, el valor del periodo y velocidad respectivamente es... ¿Cuánto es? Ya. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da?
¿Qué valor les da? La E. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, entonces sería, ¿cierto? Velocidad, ¿cierto? Velocidad va a ser igual a la longitud de onda, ¿ya? Por la frecuencia. Le da la longitud de onda y la frecuencia, por lo tanto, ¿cierto? La velocidad va a ser igual a 10 metros, ¿ya? Y también me piden, ¿cierto? El periodo. Y yo sé que el periodo, ¿cierto? Siempre va a ser el inverso de la frecuencia. Entonces, va a ser 1 partido en 5. Ya no tengo para qué hacer tanto. La multiplicación entre el periodo y la frecuencia me tienen que dar 1. Si este es 5, entonces eso va a ser 1 partido en 5, ¿cierto? Por lo tanto, eso es igual a decir 0.0,2. 0,2 segundos. ¿Ya? Vamos a ver acá. Ya. Entonces, acá, ¿cierto? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Acá la alternativa correcta sería, ¿cierto? Como bien comentó la Sofi, la letra E. 0,2 y 10. ¿Ya? ¿Alguna duda con este ítem? ¿O con alguna de estas preguntas? ¿Cómo se puede hacer la ecuación que no sé? ¿Qué ecuación? ¿Esas? Sí, que dicen 10 es hertz, 2 metros se divide por 4 y Ya, eso me confunde. acá lo importante es que tengas claro, ¿cierto? Esas ecuaciones. Velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia y frecuencia por el periodo es igual a 1. ¿Ya? Con esas dos ecuaciones se desarrolla este tipo de ejercicio. ¿Ok? ¿Ok? Profesora, Ya. Cualquier duda, si persiste, por ejemplo, una duda, para poder ver todas las preguntas, después de que termine, ¿cierto?, la clase, puedo resolver más dudas, ¿ya? Si es que aún no logro, ¿cierto?, resolver todas las dudas que tienen hasta el momento, ¿ya? Dice, dice, 4. Es la cantidad de oscilaciones que realiza una partícula del medio por unidad de tiempo. Perfecto, ¿cierto? Frecuencia, muy bien, Sofía. Muy, muy bien, ¿cierto? La frecuencia. Cuando nosotros veíamos, ¿cierto? Cuando nosotros veíamos la definición, mira acá. Cuando nosotros veíamos la definición, ¿cierto? Voy a cerrar acá. Nosotros teníamos varios conceptos. Entre ellos, ¿cierto? Teníamos el concepto de longitud de onda, frecuencia, periodo. ¿Ya? Cuando nosotros hablábamos de la longitud de onda, estábamos hablando de una distancia, ¿ya? Estábamos hablando de la distancia, ¿ya? La distancia, que obviamente se mide en metros, ¿ya? ¿Qué le toma? Voy a marcarlo con rojito. ¿Qué le toma, cierto, a esta onda hacer un ciclo? ¿Ya? Hacer un ciclo. Entonces, ¿cuánto le va a tomar a esta onda hacer un ciclo? Ya. Eso es cierto, esa definición de tiempo, hablamos de periodo. Si hablamos de distancia, hablamos de longitud de onda. Y si hablamos de la cantidad de ciclos que realiza esta onda por segundo, hablamos de frecuencia. ¿Ya? Hablamos de frecuencia, por ejemplo, cuando ustedes escuchan cierto el concepto de frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿Cuántos latidos ustedes tienen, cierto, por minuto? Empiezan a escuchar sus latidos por minuto, ¿cierto? Deberían tener alrededor de 60, ¿ya? Normalmente. Entonces eso es una frecuencia, la cantidad de ciclos, ¿cierto?, que realiza en este caso el corazón por segundo, ¿ya? El periodo es tiempo, ¿ya? El periodo, por ejemplo, no sé, pues cuando ustedes escuchan algo de astronomía, ¿ya? ¿Cuánto, cierto, se demoró en rotar cierto planetoide? ¿Ya? El satélite tiene un periodo, también tiene un tiempo, ¿ya? Y la longitud de onda, como bien les comentaba, ¿cierto? Es la distancia que hay, ¿cierto?, entre un ciclo. ¿Y qué era un ciclo? Bueno, el concepto de ciclo, ¿cierto?,
era era cierto, en este caso la distancia entre dos valles, dos montes o tres nodos consecutivos. ¿Ya? Eso era como la definición. Entonces, en este caso, ¿cierto? Cuando hablamos de distancia, longitud de onda. Cuando hablamos como de frecuencia, como frecuencia cardíaca, estamos hablando de la cantidad de ciclos que realiza la onda por segundo, frecuencia. Cuando hablamos de periodo, estamos hablando de tiempo. ¿Ya? Periodo, tiempo. ¿Ok? Son grandes rasgos. Ya. Entonces acá dice la cantidad de oscilaciones que realiza una partícula del medio por unidad de tiempo. Claro, estamos hablando, ¿cierto?, de frecuencia. Muy bien, Sofía. ¿Ya? Y ahora sí. Y la estrellita la puse a la chuña. Era ahí, frecuencia, sí. Listo. Vamos con la siguiente. Dice, es el tiempo que demora una partícula del medio en realizar una oscilación completa. El tiempo que demora una partícula del medio en realizar una oscilación completa. El tiempo. Por lo tanto, ¿qué sería? Periodo, velocidad, frecuencia, longitud de onda, ninguna de las anteriores. Si le están hablando del tiempo. ¿Qué alternativa sería acá? Periodo, muy bien. ¿Ya? Periodo. ¿Están todos de acuerdo con eso, no? ¿Qué es la A? El tiempo que demora una partícula del medio en realizar una oscilación completa. Ya. Entonces, vamos con la siguiente. Dice, la estrella representa el o la A, periodo, B, velocidad, C, frecuencia, D, longitud de onda, E, ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería la alternativa correcta acá? Por 2. Muy bien, Vicente. ¿Ya? Velocidad, perfecto. ¿Cierto? Velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Esa ecuación, chiquillos, o sea, esa fórmula, ¿cierto? Tienen que aprenderse, sí o sí. ¿Ya? Los penará por el resto de su vida. Siguiente pregunta, dice, ¿el fenómeno que explica esto se conoce como? Ahí, por ejemplo, el lápiz quebrado, si ustedes meten un lápiz en el agua y lo ven como quebrado. A, reflexión, B, refracción, C, absorción, D, difracción, E, polarización. Ya, por ahí me dicen difracción. ¿Cómo se llamaba cuando, en este caso, una onda, ¿cierto?, incide sobre otro medio? Hay un cambio de medio. Refracción, muy bien, Max. Despertó de los muertos. Muy bien. Muy, muy bien. Resucitó el Max. Refracción, perfecto. ¿Ya? Refracción. Hay un cambio de medio, ¿cierto? Muy bien. Siguiente. El fenómeno que explica esto se conoce como. Está el gatito mirándose al espejo, ¿cierto? Porque es un gatito vanidoso. Entonces, el fenómeno, ¿cierto?, que podemos observar acá es A, reflexión, B, refracción, C, absorción, D, difracción, E, polarización.
El fenómeno que explica esto se conoce como A reflexión, B refracción, C absorción, D difracción, E polarización. ¿Qué fenómeno será este? Cuando ustedes se ven en la mañana al espejo y ven su reflejo, ¿qué fenómeno será? Obviamente la reflexión. ¿Por qué se demoran tanto en contestar? Por Dios, por Dios. Hay un reflejo, por eso se dice, ven su reflejo. Hay una reflexión, ¿ya? Llega, cierto, la luz, incide y se refleja. Se refleja sobre el espejo. ¿Ok? Ya, ahora sí, Vicente. Vicente me había contestado de nuevo. El fenómeno que explica esto se conoce como. Entonces acá tenemos una onda, ¿cierto? Que va y bordea un obstáculo. ¿Ya? Bordea un obstáculo. Entonces cuando ustedes ven, por ejemplo, que una onda bordea un obstáculo, o el sonido cuando ustedes, por ejemplo, él decía que su mamá les grita de detrás de la puerta, ¿cierto? Bordeando los obstáculos, entonces ¿hay qué fenómeno estamos observando? Perfecto, la difracción. Pobrecitos niños agredidos. Violentados. Ya, difracción. Ya, al tiro contestaron. Uy, me entristecen. Ya, siguiente. ¿Cuál es el rango de frecuencia audible del oído humano medidos en Hertz? A, entre menos 100 y 100. B, entre 1000 y 100.000. C, entre 20 y 20.000. D, entre 0 y 120. E, entre 0 y 1000. Muy bien. Nada de creer, Max. Usted sabe. Acá no es creer, chiquillo. Con convicción. Si se van a equivocar, equivóquense bien. Ustedes respondan no. ¿Ya? Entonces, sí, ¿cierto? Nuestro oído humano, ¿ya? Obviamente que hay gente que escucha menos, ¿cierto? Tiene hipoacusia, perdón. Entonces, obviamente que ahí no todos quizás pueden escuchar este rango, pero en general, ¿cierto? Sería desde 20 a 20.000 Hz, ¿ya? 20 a 20.000 Hz. Sobre los 20.000 Hz eran los ultrasonidos. Bajo los 20 Hz, infrasonidos. ¿Ok? La Sofi ya está contestando la pregunta 11. Muy bien, Sofi. Proactiva ahí. ¿Cuál es la distancia mínima que tiene que existir para que ocurra el fenómeno del eco? La Sofi ya había contestado, no se va a alegar. 17 metros, muy bien. 17 metros, perfecto. 17 metros, ¿ya? Muy bien. Siguiente. Dos instrumentos distintos, un violín y una flauta, tocan la misma nota musical y con el mismo volumen. ¿Cuál característica nos permite diferenciar un sonido de otro en esta situación? A, el volumen, B, la altura, C, el tono, D, el timbre, E, la intensidad. Perfecto. Mire el Vicente, aplicadísimo el Vicente. La Sofi también. ¿Ya? Muy bien, ¿cierto? El timbre es lo que nos permite diferenciar un sonido de otro, ¿ya? Si yo hago, por ejemplo, un la en guitarra, ¿cierto? Y otro en violín, obviamente que puedo, ¿cierto? Puedo hacerlo en el mismo volumen, con la misma intensidad, pero van a tener un distinto timbre, ¿ya? Puesto que son instrumentos diferentes. El violín tiene alma, ¿cierto? La guitarra no. Ya, entonces, ahora vamos a borrar todo esto. 13. La intensidad es una característica del sonido
que se relaciona con la energía de este. Y para interpretar el sonido se utiliza el volumen. La unidad de medida del volumen es... La intensidad es una característica del sonido que se relaciona con la energía de este. Y para interpretar el sonido se utiliza el volumen. La unidad de medida del volumen es... ¿Ya? Chan, chan, chan. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Aquí se genera un pequeño debate. Ya. Entonces acá, ¿cierto? Acá. Ya. Acá es importante, ¿cierto? Recordar lo siguiente. Acá es importante recordar lo siguiente, ¿cierto? Ya puedo avanzar. No, casi. Ya. Acá es importante recordar lo siguiente, ¿cierto? Sabemos que el volumen o intensidad está relacionado con la energía. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hablo súper fuerte, así grito, ¿cierto? Quiere decir que es un sonido intenso, ¿ya? Una amplitud alta, ¿cierto? De la onda. En cambio, si yo hablo bajito, ¿ya? Sonido débil, ¿ya? Amplitud bajita. Entonces nosotros decíamos, ¿cierto? Cuando hablábamos del sonido, que el volumen o intensidad tenía que ver con los decibeles. Entonces cuando ustedes, por ejemplo, le dicen a alguien, baja los decibeles, sí, le están diciendo, baja la voz, ¿ya? Está hablando muy fuerte, ¿ok? Y por eso hablábamos acá, ¿cierto?, de este umbral, que va desde los 0 a 120, ¿cierto?, decibel. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un concierto de rock, claro, ahí llega a un umbral del dolor, donde ya es casi intolerable, ¿cierto? Por eso sacan a las chicas hacia arriba. No es sexista mi comentario, porque generalmente son las mujeres que salen primero y que las pasan porque se desmayan, no les pasa, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente es cierto, si uno se pone al lado del parlante, hasta doloroso, ¿ya? Llega un momento en que ya es intolerante. Entonces, conclusión, si van a un concierto de rock, no ponerse al principio, aunque estén muy emocionados. ¿Ok? Si no quieren pasar por encima de las manos de la gente. Ya, entonces, la intensidad, ¿cierto? Es una característica que se relaciona con la energía de este, y para interpretar el sonido se utiliza el volumen. La unidad de medida del volumen es, y ahora sí, mis respuestas correctas, por Dios. Ahora sí con seguridad, ¿cierto? Sofi, ahora sí. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Polilla, polilla 1, polilla 2. Perfecto. Perfecto, ¿cierto? Sería el decibel. Sería el decibel, muy bien. Siguiente. El decibel. Perfecto. Ya. ¿Cuál es la rapidez del sonido a temperatura ambiente? Medidos en Hertz. ¿Mil, en serio? Pero polilla.
Ya. La velocidad, ¿cierto?, del sonido a temperatura ambiente. 20 grados Celsius, por ahí, ¿cierto? Alrededor de los 20 grados Celsius. Pobre Luis. Cosita. Ya. Sería, ¿cierto? Ya. La rapidez del sonido, Luis, es 340 metros por segundo. ¿Ya? La rapidez del sonido en el aire, a temperatura ambiente. ¿Ok, Polilla? ¿Por qué decimos temperatura ambiente? Porque si, por ejemplo, es un día caluroso, ya, producto de que el aire se calienta, ¿cierto? Y se crean masas de aire caliente, la velocidad del sonido sería mayor. En cambio, cuando hace frío, la velocidad del sonido sería un poquito menor, ¿ya? Eso, y obviamente igual recordar, ¿cierto? Acá, que el sonido, a diferencia de la luz, ¿cierto? En el sonido, a medida que el medio es más denso, ¿ya? Es más denso, más rápido viaja, ¿cierto? El sonido viaja mucho más rápido, ¿cierto? Casi 3 veces más rápido en el agua que en el aire, ¿ya? Y en metal, mucho más rápido, ¿ok? En cambio, la luz es al revés, pues al verde, ¿ya? Vamos a borrar acá. El ultrasonido se caracteriza por ser una onda supersónica, un sonido de alta energía, un sonido de frecuencia mayor a la del sonido audible, una onda electromagnética, una onda de longitud de onda mayor a la del sonido audible. ¿Cuál sería la alternativa correcta acá? Perfecto. Una onda de longitud de onda mayor a la del sonido audible. Ya, a ver. Casi, ¿cierto? Casi, casi, casi. ¿Ya? ¿Quién dice otra respuesta o cree distinto? Dice, el ultrasonido se caracteriza. Recuerden cuando vimos, ¿cierto? Acabamos de ver una diapo donde decía, por ejemplo, que el sonido, el rango de sonido era de los 20 a 20.000 Hz. ¿Ya? Voy a volver a mostrar la diapo. Ahí está. ¿Ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto? El rango que va de los 20 a 20.000 Hz. Sobre los 20.000 Hz decimos que es un ultrasonido. Bajo los 20 Hz decimos que es un infrasonido. Ahora chi. Vamos de nuevo. Ahora chi chi. Vamos de nuevo. Y dice, el ultrasonido se caracteriza por ser A, una onda supersónica, B, un sonido de alta energía, C, un sonido de frecuencia mayor a la del sonido audible, D, una onda electromagnética, E, una onda de longitud de onda mayor a la del sonido audible. Catalina dice la C, un sonido de frecuencia mayor a la del sonido audible. Muy bien, Cata. Perfecto. C. ¿Cuánto sabe, cierto? ¿Cuánto sabe? Muy, muy bien. Muy, muy, muy bien. ¿Ok, ok? Eso sería. Ya. Entonces, chicos, eso sería, ¿qué duda queda? ¿Qué duda persiste? ¿En qué ítem tengo que enfatizarme ahora para poder, cierto? ¿Qué no les quedó claro de esta guía? ¿Hay alguna parte que no les haya quedado clara?
chicos, chicas, chiques, vamos a ver. Vamos a detener la grabación.